hoy en nuestro espacio Lex Tech 5.0 hablaremos de la aplicación del reglamento IA en 2026 en las empresas, y para ello contamos con la presencia de nuestro colaborador Jesús Soler, abogado experto en tecnología, que cada semana nos acompaña para traernos las novedades legales que pueden afectar a empresas y profesionales. Jesús, buenos días. Bueno, sí, bueno. Es el primer programa del año. ¿Qué tal? Bien, estupendo. Bien, estupendísimo, ¿no? Estupendo. ¿Para qué vas a estar mal si puedes estar bien? Sí, muy buena filosofía esa. Pues ahí estamos. Pues cuéntanos. Hoy vamos a hablar de lo que hay que hablar este año. De la inteligencia artificial. Bueno. Vamos a estar todo el santo año hablando. Ya hablamos el año pasado. Sí. Empezamos. Y este año vamos a hablar muchísimo de la inteligencia artificial. Porque parece que ese año tenga que ser el año del desembarco ya de Normandía de la inteligencia artificial. No, este año además se empieza a aplicar el RIA, el Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial, pleno ya a partir de verano, donde obliga a hacer un montón de cosas que no son aplicables. Ah. Entonces la Unión Europea está pensando... Esto es lo divertido, ¿no? Sí, está muy bien. Está ya creando una cosa que se llama que la copia de España, que es una ley ómnibus, un reglamento ómnibus, que va a intentar solucionar y paliar una serie de defectos que tiene un montón de reglamentos y leyes de la Unión Europea que han nacido viejos. Uh-huh. Por ejemplo, el de la RIA, del reglamento de inteligencia artificial, ha nacido atrasado y inaplicable. Sí que es aplicable en algunas cosas, pero en una gran escala de lo que tienen que aplicar las pymes es absolutamente inaplicable. Por ejemplo, porque ahora, a partir de julio, todas las empresas que utilicen IA tienen que hacer dos cosas. Primero, hacer una evaluación de impacto en derechos fundamentales de la utilización de mecanismos de IA dentro de la empresa. Uh-huh. Casi nada. O sea, se hace un nuevo documento que tenemos. Como no tienen que pocos, como no tenemos que hacer pocos documentos ni pocos protocolos, pues ahora tenemos que hacer una evaluación de impacto en los derechos fundamentales por la utilización de las herramientas IA, de inteligencia artificial. Vale. No sé si te pasa, pero yo cada día oigo 2 herramientas nuevas. Bueno, sí. Y las pruebo. Cada día o cada 3 horas casi. También, exacto. Entonces dices, entonces esa evaluación de impacto ¿es dinámica o te pares un día, la haces y luego ya no te sirve de nada? La semana que viene ya no te sirve para absolutamente nada porque hay otra cosa nueva. Vale, eso primero. Y luego todas las comunicaciones donde se utilice IA tienen que anunciarse de que se está utilizando IA. Por ejemplo, si tú haces un anuncio de un coche y el coche le haces cambiar de color o está circulando por en medio del desierto en una carretera magnífica, palmeras y lleno de chicos y chicas, y has utilizado una IA, lógicamente, para hacer esa grabación, tienes de informar que está generado una imagen por IA. Si un texto lo has generado con IA, si un documento lo has generado por IA, si una campaña de un partido político le has hecho las imágenes por IA o los textos por IA, deberías informar en una tienda online, deberías informar que los textos, las fotos, todo eso lo dice el reglamento. Ya, pero un texto como... Lo dice el reglamento. Sí, está muy bien, me parece muy bien lo que... Has de informar que estás utilizando la IA para hacer una serie de documentación. Pero te digo otra cosa, ¿por qué es inaplicable? Porque no sé si te has fijado que en Google tú ya puedes poner en el buscador que te haga las búsquedas con IA. Sí. Ya no te digo que utilices el Perplexity, que es una IA que está adentro, o que utilices Claude. No, cualquier... Sino que ya directamente Google ya le puedes decir, ¿quieres que me haga la búsqueda por IA? Y si tú copias y pegas un trocito de ese texto en hoy, ¿el resumen lo has generado por IA o no? Deberías anunciarlo, según dice el reglamento, si lo coges in extenso. O sea, es absolutamente inaplicable. La ley ómnibus esta que van a hacer, no sé qué va a decir. Es que entiendo que es inaplicable y prácticamente indetectable. No, hay herramientas IA que detectan que estás utilizando la IA. Claro. Es muy guay. Bueno, sí, pero lo veo complicado, vamos. Es muy complicado. Pero que lo siguiente, ¿para qué te va a servir para proteger al pobre consumidor o al pobre ciudadano europeo que tiene sus derechos fundamentales esquilmados por la utilización de las grandes empresas de la IA? El que tú utilices un texto o un formato de una foto o un
producto por IA o no IA. Es que al final no tiene ningún sentido, claro, ningún efecto. Claro. Ningún efecto encima de nada. De nada. Porque si tú utilizas una IA para hacer una foto y mejorar el tono, el color, la definición, lo que te dé la gana, ¿es algo diferente a lo que hacías con Photoshop antes? No. Con Canva. Ahora haces más rápido, ahora haces más rápido y que queda mucho más bonito decir que utilizas el Canva con versión IA que utilizas el Canva normal. Hacer lo mismo. Y hacer exactamente lo mismo. O sea, ¿y qué afecta al consumidor si hago la foto de alguien y le pinto el pelo azul? Sigue siendo publicidad engañosa en caso de que el producto no sea como tú digas que es. Está regulado por las leyes superiores de consumidores y usuarios. Utilices la IA o no en hacer un texto. Y que luego al final... Claro, hay que aplicar el sentido común, que es muy poco común ese sentido. El menos común de los sentidos. ¿Genero textos con IA? Pues claro, porque no sé si a ti te ha pasado, pero yo lo he hecho. Hago una frase en un contrato que me ha salido súper rebuscada porque la he construido jurídicamente en mi cabeza. Y cuando la escribo digo, guau, no entiendo nada. Y cuando hablas con el cliente, oye, esta frase no lo podemos poner de otra forma. Y entonces ya la llevo a una IA que me dice, oye, ¿me redactas esto de una forma más comprensible? Lo redacta y dices, ¿cumple los requisitos jurídicos? Sí. ¿La ha escrito mucho mejor? Sí. Entonces, tendría que poner en el contrato, cuidado, que esta frase la he hecho con la IA. Página 7, redactado con IA, con Claude, con Maite, con la que sea, con la IA jurídica que se te ocurra. O cuando ponemos una demanda, esta frase la he redactado con una IA. Vigilar, cuidado, que a lo mejor las sentencias están mal. Ha habido hace poco en Tenerife, han puesto una denuncia y una reclamación dentro del colegio de abogados y tal por un abogado que no supervisó. Eso también hay que ser tonto. Sí, claro. Es que hay que ser tonto, meterle la IA, que está muy bien, lo hacemos todos, y luego tú ves que esas sentencias existen porque te vas a buscarlas en la fuente y las buscas, o si las buscas en un sitio generalista que no sea especialmente jurídico, contrastas que lo haya sacado de un sitio decente, porque vete a saber si ha cogido sentencias del Perú, que también pasa. Tú le dices, búscame sentencias de fideicomiso y te las encuentra en Ecuador y tú las metes. También hay, bueno... Hay zoquetes, sí, claro. Sí, claro, como en todas partes. Hay zoquetes, ¿no? Pero bueno, este va a ser el gran año de... ¿Vamos a tener que utilizar esto en la empresa? Sí. ¿Vamos a tener que cumplir lo que dice ese reglamento? Sí. ¿Vamos a poder cumplirlo? No. Porque yo ya tengo clientes que hoy dije que voy a empezar a redactarles esta evaluación de impacto y digo, ¿y ahora cómo se la redacto? Porque cada día yo estoy utilizando redes ellas nuevas y ellos seguramente también. Claro. Ayer mismo estábamos redactando un contrato, unos términos y condiciones que los hicimos, fuimos anexando trozos uno con otro y al final dijimos, espera, vamos a hacer una prueba. Lo pusimos en una IA jurídica y dijimos, incorpórame todos los comentarios de los demás y pónmelos de forma estructurada y hazme la numeración bien. Y digo, y quedó. Luego la revisas, hostia, pero ha quedado muy bien. Has utilizado una IA. Tienes que decir arriba, cuidado, que he utilizado una IA jurídica para acabar de homogeneizar el contrato. Lo veo un poco sin sentido, la verdad. Absolutamente sin sentido. Pero como a los señores parlamentarios europeos que tienen que hacer algo de trabajo, aparte de poner las medidas de los pescaditos, quieren hacer que seamos el primer sitio del mundo donde se regula la IA, pues sacaron un reglamento IA súper rápido. Hoy estaba un debate cuando veníamos, esta mañana, donde hay un filósofo, pensador, etc., que hablaba de que hay un ratio en la IA. ¿Tú te acuerdas de la ley de Moore de informática, donde se duplican cada N años? Pues hay un ratio también de IA, de que cada 7 meses se duplica la capacidad de la IA. ¿Por qué? Porque además se retroalimenta. Sí, claro, está claro. Porque la IA, ahora ya están empezando a salir las primeras IAs donde los prompts y la generación de código está generado por la propia IA. Con lo cual, ese ratio de 7 meses se va a ir acelerando. Se va a ir acortando, claro. Entonces, si antes era cada 7 meses, se acababa duplicando, ahora va a ser todavía más rápido porque ya están empezando a salir las primeras versiones que salieron la semana pasada, la versión del ChatGPT 5. No me acuerdo cuántos, el Claude 4. No me acuerdo no sé qué, porque van saliendo ya, se van pisando las colas unos a los otros, y de aquí a
7, 8 meses saldrá, o antes, saldrá la siguiente versión que perfeccionará muchísimo la versión anterior. Con lo cual dices, y ese ratio se va a ir cumpliendo. Con lo cual, cada 7 meses mínimo, todo lo que has hecho anterior no te va a servir. No te va a servir de nada. O sea, todo lo que has regulado, has escrito y has hecho esa evaluación de impacto, esos mensajes o esa contestación dentro de la empresa, ya no te servirá. Es que lo veo con tan poca utilidad todo esto. Puede ser útil si lo haces con cabeza. Por ejemplo, está bien que dentro de una empresa, macroempresa, regules las herramientas, igual que regulas que sí, porque esto es otra. Claro, igual que la empresa tiene que utilizar el Word o tiene que utilizar el Adobe con sus licencias y sus cositas, también que no metas código o lo que sea dentro de la empresa que no esté racionalizado. Estoy a preguntarte cuántas herramientas se utilizan en una empresa que el trabajador las utiliza a su libre albedrío. Es decir, mira, cojo esta que voy más rápido, pim, pim, sí, pim, pim. Exacto. Ya está. ¿No? Y vale, si son herramientas que son legales o se son aceptadas o se son útiles, pues venga, perfecto. Pero hay otras que son ilegales, que o las craqueas o te las descargas o haces 100.000 cosas, claro. ¿No? O las utilizas sin la licencia correspondiente y ahí puedes tener un problema. Y lo mismo es si utilizas IAs sin las licencias o con la licencia del cuñado o de lo que sea y luego se lo pones y... En fin, ¿no? Ya. Entonces, lo que pasa a veces. Y eso lo metes dentro del sistema de la empresa y... ¿Qué ha pasado? Si estamos hablando de meter textos o memorándums y cosas de estas, eso es inocuo, porque al final tú lo revisas y ves. O si se trata de meter una foto, tienes que ver si realmente has utilizado derechos de un tercero de esas marcas o lo que sea, y vale, que también va muy bien, porque hay veces que tú puedes incluso pedirle a la IA revisar una serie de fotos y decirle, mira a ver si hay marcas de terceros a nivel de infringir derechos, y la IA te los hace, está muy chulo. Porque te hace, eso va bien. Sí, entonces le metes una serie de fotos o de lo que sea, o que has hecho a nivel de marketing, le pides que te lo revise y haces una, porque tú a lo mejor se te escapan cosas y dices, pues mira, es verdad que aquí he puesto el código de PlayStation, eso lo que es hacer bien. Pero que luego metes herramientas y dices, ¿esto cómo lo has generado? Empresas de software, sobre todo, que tengan que meter código. Yo conozco empresas que ya están haciendo versiones nuevas de programas y de SaaS que el código lo están generando con IA. Si eso no lo supervisas o la herramienta con la que le has metido no acaba de funcionar bien y no lo has testeado, puedes tener un problema. Bueno, eso es como todo. Sí, pero antes lo hacías a mano y te lo tenías que testear. No, y antes contratabas a un programador de Pakistán y vete a ver lo que te metía en Fiverr, lo metías en Fiverr, necesito unas líneas de código que me hagan... Y exactamente. Le enviabas y pagabas 5 pounds y te venían las líneas de código y si tú eras un programador bueno, lo supervisabas, veías que tal y lo adaptabas y si no, lo metías a piñón y hacía lo que hacía y luego te fallaba el código por todas partes o te habían metido un bichito dentro y no te habías dado cuenta, que también podía pasar. Eso la IA no lo hace, no mete bichitos de momento. De momento, cuando aprenda más es posible que nos meta bichitos. Sí. No, en este artículo era muy interesante porque hablaba de que estamos en el escenario de los años 90 cuando el crecimiento de Internet. Que todo el mundo decía, bueno, Internet sirve para leer el periódico y 4 cosas. Y hoy es impensable que no tengamos Internet para nada, para todo. La IA, bueno, sirve para hacer fotitos y cambiar la cara al Pedro Sánchez y ponerle que hace no sé qué y hace no sé cuántos. Bueno, es gracioso. No, sirve para absolutamente todo. Y de aquí a 10 años nos daremos cuenta de que la IA... que prácticamente lo haremos todo con IA. Absolutamente todo. Obviamente también habrá una burbuja. Igual que hubo la burbuja de Internet. O sea, todo esto lo que está pasando de 100.000 millones de proyectos nuevos, de... En todas las tecnologías, cuando salen nuevas, siempre hay la burbuja. Me acuerdo del metaverso. ¿Metaverso? Famoso, ya no existe. La burbuja aquella de que todo era metaverso. Y todo el blockchain, también todo era blockchain. Es decir, que es normal. Pero la IA sí que ha venido para quedarse. Es un complemento de Internet brutal, ha venido para quedarse y se desinflará y al final se irá concretando en empresas que sean las pata negras. Ha venido para quedarse porque su entrada fue global, entró en la casa de todo el mundo y aquí ya todo el mundo de golpe pudimos empezar a utilizar y el ChatGPT entró en todas las casas, entonces ya dices, ya está. Y que las posibilidades de utilización
son brutales. Claro. O sea, no es como el metaverso o el blockchain que algunos expertos, ya tenías que ser más experto, tenías que... Es diferente, sí. Esto llegó al público de a pie, por decirlo. Fíjate, yo ya estaba montando. Estamos intentando desarrollar una empresa nueva, que es una spin-off de otra, y empecé a escribirle a Claude, que luego lo puedes integrar como si fuera una herramienta personal, que la puedes poner aquí y preguntarle directamente, lo integras y le vas preguntando, oye, y ahora me gustaría que me dijeras a qué plazo tengo que venderle a tal empresa. Pues tal empresa, cuidado, porque tal. Entonces le vas haciendo preguntas de gestión empresarial y los que llevamos ya unos cuantos años en esto decimos, ostras, pues la clava, ¿eh? ¿Y esto cómo lo puedo hacer? Pum, pedí... Oye, mira, que tengo que desarrollar un e-commerce nuevo, dime con qué herramientas lo tengo que desarrollar. Las premisas son N productos, N de crecimiento, N trabajador, voy a tener una serie de elementos, ¿no? Y quiero que me compares por las N plataformas que hay de e-commerce. Y había una que a mí no me gustaba y que yo... Y me dice esa, y digo, ostras, a ver si yo estaba equivocado, porque yo pensaba en una. Entonces dice... La que tú querías, la que tú pensabas, sí, para los primeros 12 meses, pero a partir de N facturación y N producto, ya no te es escalable porque te sale más cara que esta. Entonces, lo ideal es que empieces con esta la primera temporada, porque arrancas en una semana, pero mientras has arrancado y ya empiezas a facturar, empieza a programar la otra, porque antes de 12 meses tienes que cambiar de herramienta. ¿Por qué? Porque esta vale N0,25 por transacción y esta es gratis, esta no tiene RP y esta sí. O sea, has de hacer una transición. Dices, sí, es correcto arrancar aquí, porque es mucho más fácil, metes la plantilla y metes fotos y ya estás facturando, pero en cuanto tengas un crecimiento determinado, tienes que saltar a la otra. Y es la que a mí no me gustaba, pero claro, integra una serie de cosas que dice, y esta, a nivel de costo, en 5 años te va a costar... Ponle 200.000 euros y esta a nivel de coste va a costar 40. Digo, ese análisis te dices, ¡wala! Entonces dije, a ver si está ahí a la que le he preguntado está equivocada, y me voy a otra y le pregunto a otra. Y llega a las mismas conclusiones. Voy a la tercera, las mismas conclusiones, mutatis mutandis. Entonces le pregunto a otra persona, oye, pregúntale a tus IAs, que tú utilizas chat, yo no utilizo el chat GPT, por ejemplo. Pregúntale a chat GPT con este prompt, a ver qué te dice. Lo mismo. Dije, bueno, pues me lo tendré que creer. Entonces, esa herramienta, ese análisis que hubiera tardado a lo mejor 2 mañanas en buscar la información, en ponerlo en bonito, en ponerlo no sé qué, no sé cuánto, se fue, lo pensó, lo contrasté, lo volví a contrastar, modelo periodista, y sacó un informe ejecutivo. Digo, mira. Es más, el tema de los asistentes personales, yo pienso que es el gran motor de la IA del futuro. Ahora le preguntamos 4 tonterías, ¿no? Sí. Pero que el gran asistente... Es que te van a organizar la vida. Pero el gran asistente personal es los que ya empezamos a tener una cierta edad y nos empiezan a ir de la memoria ciertas cosas. Tú imagínate que esas gafas, que ya las hay, tuvieran su camarita, sí, y tú estuvieras, ostras, ¿cómo se llama esta persona con la que me estoy viendo ahora? A mí, yo siempre he tenido fallos de que no me sé los nombres. Sí, bueno, me pasa a veces. Pues eso, imagínate que tus gafas te conocen o conocen, y, oye, ¿esta persona quién es esa persona que estoy hablando? Fulano de tal. O al asistente personal, al final, ¿qué comí ayer? Comiste tal. ¿Entiendes? O sea, de cara a personas con Alzheimer, podría ser un asistente personal en los auriculares o en unas gafas. Sí, o en lo continuamente que sea. A tu lado. Con lo cual dices, y eso con una IA es fácil. O lo que ya estamos sabiendo de los idiomas, ¿no? El impulso que tuvo Duolingo en WhatsApp, en Internet, que todo el mundo aprendía idiomas. Sí. Ahora ya están diciendo, ¿para qué quieres el Duolingo si con los auriculares que ya están saliendo, que cada vez están más testeados, de aquí a 2 años, tú pondrás auriculares y cada uno hablaremos un idioma y nos entenderemos? Nos entenderemos todos, sí. Y eso está aquí, los últimos de los iPods ya lo hacen. Vale una pasta y son los que mejor lo hacen, porque siempre Apple es la que más lo hace más rápido. Pero una vez que Apple lo haga y lo banalice, saldrá Xiaomi por la mitad de la pasta, las gafas Meta
no sé si valen 400 euros. Las de Xiaomi valen 170. Sí, bueno, el proceso siempre es el mismo. Sale Apple con sus maravillosos productos al cabo de sale y dice, nada. bueno, la tablet, ahora las tablets valen no sé qué. Pues ahí, eso pasa lo mismo. O sea, la IA nos permitirá comunicarnos, relacionarlos mucho más rápido y más eficientemente. Temas de salud. Y con más gente, claro. Con más gente, temas de salud, será mucho más eficiente. Recordatorios, lo que hablábamos de análisis médicos. Ostras, yo ayer recibí un análisis médico. Mi médico no me llamará hasta el jueves. Si hubiera algo urgente, hasta el jueves o el viernes no me voy a enterar. Lo metí en un tal, me dijo 4 cosas, lo metí en otra a ver si era verdad, lo contrasté, porque eso ahora hay que contrastarlo todo. Sí, claro. Porque hay herramientas, si lo puedes contrastar, pues veamos que funcione bien. Y vale, pues no hay nada urgente, tira. Lógicamente, si el médico es proactivo, ya te hubiera llamado antes. Pero bueno, nunca se sabe. Pero nunca se sabe, ¿no? Entonces, si te llega ves que está el informe puesto a las 8 de la noche, porque lo sube al laboratorio, tú lo descargas, lo ves, pues mira, qué gracioso. Ya te llamará el médico, lo hará. Pero ganas eficiencia. Que te sirven para todo. Le pones todas las tareas que tienes que hacer y te organizas la agenda de toda la semana. Pasada, sí. Decir, tengo que hacer todo esto en la agenda, mi horario es de este a este, organízame visitas, entrevistas, tareas de todo. Todo. Y la contestación de mails, de spam, de todo. Sí. En la versión nueva hay un coworker de Claude que ha salido hace nada, que tú lo instalas, lo metes dentro del Chrome y le vas diciendo cosas. Genérame contéstame los emails. Los que sean de spam, ponmelos en una carpeta. Los que sean de no sé dónde, ponmelos en otra. Y te lo va agendando todo, con lo cual tienes una eficiencia organizativa tremenda. Y lo mismo si quieres generar leads de ventas. O sea, ya el generar leads de ventas es conéctate, ve el anuncio, contesta el WhatsApp, ponte en contacto con quien sea, envíale el mensaje, envíale los links de dónde está el producto y acaba de pactar el precio. ¿Ves que dices? Y te ahorras, no te digo personal, porque yo creo que no te ahorras personal, ganas eficiencia. Porque al final el personal tiene que estar haciendo lo que tiene que hacer. Si tú ahora tienes un jefe de ventas y el jefe de ventas no vende, lo que tendría que hacer es aprendiendo para que la IA venda por él. Y las curvas de aprendizaje ahora son brutales. Es que yo en este modelo de montar el e-commerce dije, vale, no sé bien cómo funciona, pero le voy a decir que me prepare un curso de este modelo. Prepárame un curso de 5 horas para ver cómo funciona este modelo y dime los beneficios que tiene utilizar este tipo de plataformas. Te lo organizo, te busco los vídeos del YouTube, te busco no sé qué. Tienes súper fácil. Pues alguien que quiera ser proactivo y no ser reactivo en su trabajo, lo buscaría y decir, vale, ¿qué tengo que hacer? Mi objetivo es tal. Pues voy a conseguir, tengo las herramientas para conseguir el objetivo que tengo como empleado o como jefe de lo que sea. Es que ahora la IA ha cambiado completamente la manera de trabajar y la manera... Los puestos de trabajo han dado un giro, lo que decías tú, un jefe de ventas no tiene que salir a vender o a formar el equipo, sino tiene que aprender cómo gestionar las herramientas para que vendan más. Eso es. O mejor, sean más eficientes. Y si quieres salir a vender, decir, mira, búscame las 50 empresas de Cataluña que hagan no sé cuánto, no sé qué, búscamelas en función de su localización, envíales un email, un WhatsApp, un no sé qué, y agéndame N visitas en función de la distancia, la ruta y tal. Exacto. Y eso, si lo haces bien el agente de la IA, que ya no se llaman... Es muy bueno, lo de los agentes de IA. Hace 2 meses era, ¡guau! El N8N era, ¡guau! Sí, ahora ya resulta que hay herramientas que están por encima y te puedes descargar 200.000 agentes de IA que hay en el GitHub. Fíjate lo que todo el mundo, el N8N como agente de IA era, ¡qué descubrimiento! Sí. Ahora ya te puedes ir al GitHub que hay 200.000 millones de agentes de IA. Todos los que decían, no, ahora se puede ganar mucho dinero gestionando agentes de IA. Ya. Pues resulta que como ya los han subido al GitHub, a los agentes programados, ya ese super negocio de 1.000 pavos por agente de IA que creabas se ha caído. Sí, bueno, esto pasa cada semana, ¿eh? Cada semana gana no sé cuántos, pero ya la semana siguiente ya lo tienes todo. Fulanito, no sé dónde, si vas al repositorio del GitHub de ahí tienes
1000 agentes de N8N del no sé dónde, del no sé qué ya montados. Lo siguiente es que ya ha salido la generación de agentes de IA hechos por Google, con lo cual, por Claude, por Perplexity, por no sé quién. O sea, el problema que habrá este año y en adelante es con cuál de todas me quedo. Bueno. Eso, cada vez que salen herramientas de estas, muchas empresas se encuentran con este problema. Claro. Hay tanto... ¿Con cuál me voy a quedar? Hay tantas cosas en el mercado que no sabes la que realmente le sirve a tu empresa. Eso es lo importante, porque quedarías común, pero ¿cuál es la que verdaderamente me sirve a mí? Ahora está bien porque estamos en fase de testeo, de que estaban cambiando muchísimo, pero cuando esa curva de crecimiento descienda, tendrás que quedarte con una. Acuérdate cuando los principios del Internet... Tenías, ¿cuántos procesadores de texto había? N. Tampoco había muchos, pero había N. Ahora está el Word. Sí, ya está, no hay discusión. Y si tienes código libre o Google, pues te vas a Documents. Y si utilizas un Mac, el Documents de Mac. Sí, pero es... Ya está. Sí, exacto. No, pero entonces estaba el Open Access, el Open no sé qué. Es verdad, no me acordaba. Es verdad. Entonces dices, ahora... De aquí a... Es que ya ni te lo planteas. No, tienes el Word, Word y si quieres hacer, y ahora el Word también funciona colaborativo, si quieres utilizar desde Google, pues lo haces por Documents, que al final te lo descargas en Word, obviamente. Sí. Porque, no? Y si es un Mac, pues también utilizas la versión Mac de Word o utilizas una versión que también lo cambias. Y ya está, se ha acabado. No hay discusión, el Excel es el Excel, el Word es el Word y un PDF es un PDF. Que no hay ni planteamiento ya. Y de aquí a N de las IA será, pues si quiero hacer generativa será el que sea, si quiero hacer textos pues será el que sea y si quiero hacer a nivel empresarial será otra, ¿no? ¿Quién se está integrando más a nivel empresarial? Claude. ¿Quién se está integrando mejor a nivel de textos? O Copilot o Gemini o ChatGPT, que es el más potente, el que se gasta más pasta. ¿Quién se está moviendo mejor a nivel de búsquedas? El chino, el Perplexity. Esto lo dices así hasta que llegue un momento que salga uno que lo haga todo. Que lo haga todo. Que es lo que hizo Google. Paquete, que es lo que hizo un paquete Google. De herramientas será. Aquí tienes todo tu paquete de herramientas de IA. Eso es. Que es lo que hizo Google. Correcto. Porque del Yahoo, el correo electrónico de no sé quién, el otro de no sé cuánto. Al final llegó Google. Dijo, señores, aquí lo tienes todo. Y gratis. Y si quieres la versión, y si la quieres de versión de un poquito más plus, pagas tampoco demasiado. Porque al final la versión de pago de Google que ya lleva los coworkings y tal, tampoco es tan cara. Dices, pagas en carne porque pagas en anuncios y en links y todo eso. Pero es que la IA pasa lo mismo. Pagarás como nutriendo de eficacia, de conocimiento y de aprendizaje que le estás dando a la IA. Uh-huh. Y esa retroalimentación, eso que hablamos de esa curva de 7 meses, se irá cortando porque cada vez esos motores de búsqueda y de análisis irán más rápido porque cada vez la gente lo utilizará más. Al utilizarlo más, mejoran. Al mejorar, genera autocódigo y al generar el machine... ¿Te acuerdas cuando se hablaba del machine learning? Sí. Hostia, es que estoy utilizando machine learning. Hostia, qué bueno será. Todo esto ya se ha acabado. No, pero utilizan machine learning. Vale, o sea, que la máquina aprende. Uy, sí, claro. Sí, claro. Y utiliza algoritmos. Pues eso. Ese es el gran problema que vamos a tener cuando apliquemos el reglamento de IA, que habla de todas esas cosas que ya son viejas. Claro. Es que cuando nos pongamos a hacer reglamento ya estamos muertos. Ya está muerto. Exactamente, ya estará muerto. Pues eso. Bueno, pues es lo que haremos este año. Año vamos a hablar bastante de la IA, por lo que veo. Leyes no va a haber muchas porque el gobierno no puede aprobar leyes, con lo cual... ahí estamos. Bueno, veremos. No puedo aprobar leyes. No puede aprobar nada, si se lo tumban todo. Ya, bueno, iremos viendo. Todavía tenemos la jornada laboral que no ha salido. Ostras, sí. Hemos hablado de muchas cosas que no han salido. La jornada laboral, en teoría te iba a salir en diciembre y se ha muerto. Bueno, veremos. Veremos. Bueno, Jesús, como siempre, muchas gracias por la información y nos vemos la semana que viene. Hasta la siguiente. Hasta la semana que viene. Adiós. En las empresas no todos los riesgos son visibles. La violencia laboral, aunque no se denuncie o no se vea, afecta al bienestar, al clima y a la reputación de la organización.
Hoy hablamos de prevención con datos y con método. Nos acompaña en el estudio Albert Rimbau. Él es consultor de ASECORP y responsable de Previo, una herramienta desarrollada junto a la Universidad de Barcelona que permite detectar y anticipar riesgos de violencia interna antes de que se conviertan en un problema. Señor Rimbau, bienvenido. Hola, muchas gracias. Para empezar, Previo nace como una herramienta para detectar y prevenir la violencia interna de las empresas, pero ¿cómo definiría violencia laboral oculta? ¿Y por qué considera que es un problema tan presente y tan poco visible? A ver, la violencia, al final los seres humanos somos violentos potencialmente. Entonces, en cualquier organización hay la posibilidad de que ocurran hechos violentos. Hay una realidad que hemos podido contrastar con años de trabajo en las distintas organizaciones, y es que cuando ocurre una situación de violencia del tipo que sea, se tiende a minimizar o a ocultar, porque es muy complicado el proceso post-situación violenta. Uh-huh. Entonces, a menudo lo que acaba pasando es que la persona las personas implicadas en la situación violenta, una de ellas abandona la empresa, se llegan a acuerdos más o menos informales, sotto voce, etcétera, ¿no? Entonces, la realidad es que se oculta la violencia, porque cuando ocurre es muy difícil de reparar. Uh-huh. ¿Qué les llevó en ASECORP a decidir que era necesario desarrollar una herramienta específica para este tema? ¿Detectaron que los métodos tradicionales se quedaban cortos o no existían? Uh-huh. Claro, nosotros partíamos de una experiencia de muchos años de acompañar a organizaciones en temas varios de recursos uh-huh. humanos, cambio organizativo, coaching, acompañamiento de equipos, y siempre había esa realidad de personas que te referían situaciones que en aquel momento no habíamos teorizado o definido como violencia. Jefes autoritarios, personas con formas que estaban causando que varios componentes del equipo abandonaran la organización. Incluso a veces en las entrevistas de salida, varias personas de un mismo departamento informaban de que el motivo por el cual abandono la empresa es por la manera en que me relacionaba con mi jefe o con mi jefa, etcétera, ¿no? Entonces, por un lado, esa sensación cualitativa de que había muchas situaciones que comprometían la seguridad, el bienestar, incluso la efectividad de los equipos, y después también una presión generacional que también íbamos observando a medida que las plantillas iban incorporando a personas de generaciones más jóvenes, millennials, uh-huh. generación Z, la sensibilización sobre estos temas era mayor, la exigencia sobre el tipo de liderazgo también. Eso nos llevó a pensar, a valorar la posibilidad de añadir un servicio más a los que estábamos haciendo, y empezamos a valorar con un estudio previo si podía ser una necesidad. Y en un primer estudio que hicimos hace más de 2 años, vimos que había potencial para dar soluciones en este ámbito. Uh-huh. Ustedes mencionan un dato que me ha parecido bastante impactante, es que solo 3 de cada 10 personas que sufren esta violencia que usted nos está comentando, la denuncian. Uh-huh. Desde su experiencia, ¿por qué diría que cuesta tanto dar este paso? Claro, realmente no hay datos seguros, no los tenemos, porque hay pocos estudios en este sentido, pero que hay una cifra oculta enorme. Esto cuando lo trabajamos con la Universidad de Barcelona, coincidimos en ello, esto es un hecho, hay una cifra oculta increíble. Las motivaciones son varias, también es un tema generacional, seguramente la gente más joven está más propensa ya a visibilizar estos temas, pero hasta ahora ha habido una tendencia incluso a sentirse culpable por vivir una situación como esta, del tipo que sea, y a intentar pues ponerlo bajo la alfombra. Entonces hay un tema de reputación personal, de no complicarse la vida, de miedo también a perder el trabajo, porque a veces olvidamos que hay empresas que, aunque se llaman empresas, para mí son plantaciones de algodón. O sea, uh-huh. que realmente hay gente que está amenazada en su puesto de trabajo, y hay muchas personas que están sufriendo situaciones que no las visibilizan, pues porque el contexto que tienen organizativo realmente es que según qué hagan, o según qué discrepancia, o según qué queja hagan, les puede costar el trabajo. Entonces hay reputación, miedo, incluso una cierta sensación de sentirse culpable por algo que tú no eres responsable, etcétera. Uh-huh. Situaciones así. Uh-huh. Hemos hablado hasta ahora del problema, pero ahora me gustaría entender un poco cómo funciona Previo y qué aporta uh-huh. a una organización, porque
previo no es un formulario ni una auditoría. Explíquenos de manera sencilla cómo funciona este sistema de diagnóstico, llamémosle así. Sí. Bueno, de hecho es una metodología de diagnóstico que intenta incidir en 3 aspectos. Por un lado, en la medida de lo posible y siempre con una base científica, porque hicimos un trabajo tan exhaustivo como se permite con los datos a nivel mundial existentes sobre violencia laboral interna. Por un lado, evaluar el riesgo a corto o medio plazo de que una organización pueda sufrir algún incidente de violencia. Para ello determinamos unos 16 factores que los intentamos contrastar tan bien como fue posible, ¿no?, con la bibliografía existente. Por lo tanto, riesgo a corto o medio plazo. En segundo lugar, partimos de la base que las organizaciones, sobre todo las que están intentando ser organizaciones competitivas, seguras, etcétera, las que quieren ser empresas de nuestro tiempo, de una visión más o menos humanista, ya tienen muchas políticas y muchas acciones implementadas. Entonces, el segundo eje es dar una valoración lo más fiable posible a lo que estás haciendo es efectivo o no. Es decir, los recursos que estás implementando están realmente ayudando a prevenir o no. Por lo tanto, es una fotografía de efectividad de todo lo que estás haciendo. Y en tercer lugar, muy importante que no se quedara solo en un diagnóstico, sino aportar medidas, acciones concretas, algunas de las cuales las pueda llevar a cabo la misma organización sin necesidad de ayuda externa y, por supuesto, algunas con ayuda de consultorías de empresa, que para eso también estamos, ¿no? Entonces, esta es un poco la idea, y a nivel de funcionamiento es una relación de unas 8 semanas con la organización, en la que vamos recogiendo indicadores. Solicitamos unas informaciones, hacemos una visita también unas visitas a las instalaciones, y a partir de aquí rellenamos nuestro algoritmo interno que nos permite sacar estas conclusiones. Ustedes hablan de evidencias documentales, de observación directa, de encuestas anónimas. ¿Cómo se garantiza que todo este proceso sea absolutamente discreto y que no invada la privacidad de los equipos? Claro, lo importante de esta metodología también es que no enfoca a personas concretas. Es decir, ni tampoco es una evaluación que implique rellenar una encuesta a toda la plantilla, que hay otras metodologías de riesgos psicosociales que van en otra línea. Nosotros interlocutamos con 1 o 2 personas de la organización, que son, básicamente puede ser o directamente el CEO o la CEO o responsable de recursos humanos o de PRL, pero siempre hay un partner en esta aventura, que es la que va a canalizar todo el trabajo con nosotros. Y después, en la visita que hacemos a las instalaciones, en función del número de plantilla, pues cogemos un número representativo de personas al azar, y de los cuales no recogemos datos. Es decir, cuando vamos a las instalaciones hacemos unas preguntas, tenemos unas cuestiones que alimentan algunos de los factores de la evaluación, y aunque la empresa nos pida con quién has hablado, no lo podemos decir porque no sabemos. O sea, tendríamos que señalar a la persona, pero no podemos decir es fulano de tal, ¿no? Entonces, aparte de esto, toda la contratación del servicio implica la firma de un contrato de protección de datos, de confidencialidad. O sea, al final es algo que hacemos en otros proyectos como consultoría, por lo tanto nuestra tarea es que es imprescindible ser discretos, porque si no trabajaríamos a que en algún caso hubiéramos sido indiscretos, ¿no? O no confidenciales. Usted lo comentaba un poco antes, pero una vez detectados esos factores de riesgo, ¿qué pasa? ¿La empresa recibe un informe, un plan de acción? ¿Se empieza con un acompañamiento? ¿Cuál es el paso a partir de aquí? La empresa recibe un informe, o sea, las personas que nos lo han solicitado reciben un informe en el que puede ver la fotografía, ¿no? Por ámbitos. Hay 8 ámbitos de evaluación, y puede valorar el nivel de efectividad que tiene en esos momentos. Por ejemplo, en aspectos relacionados con el entorno físico de las instalaciones, o con aspectos relacionados con la cultura organizativa, o con la definición de las políticas preventivas. O sea, son 8 ámbitos que son los que definimos en el estudio. A partir de ahí, lo que es más importante es que recibe también un mínimo de 15, 20 acciones para incrementar la efectividad de los ámbitos que le han salido peor puntuados. Y estas acciones incluso les damos una propuesta de prioridad en función de impacto, viabilidad, la facilidad de implementación,
Con lo cual ya le damos una priorización, le recomendamos empieza por aquí, que te va a ser más fácil, va a tener un impacto mayor, etcétera, ¿no? Entonces lo que recibes es una propuesta de acción, que insisto, de estas acciones nuestra voluntad es que una parte las pueda hacer con recursos propios, o sea, no se trata de rellenar con más trabajo a las empresas que ya de por sí ya tienen mucha carga de tareas burocráticas, de cumplimiento normativo, etcétera, ¿no? La idea es que la mayoría, o al menos la mitad, puedan ya ser implementadas con recursos propios. A veces son simples correcciones de aspectos que ya están haciendo. Y, por supuesto, hay algunas en las que proponemos nuestro acompañamiento, aparte del informe. Para que quede claro a nuestros oyentes, ¿qué aspectos podríamos considerar violencia laboral? Porque siempre que se habla de violencia dentro de una empresa, se nos va a la mente siempre al acoso. Sí, exacto. ¿Vale? Pero puede haber otro tipo de violencias. Para que quede claro, díganos algunos aspectos que podríamos considerar violencia laboral. Esto es muy importante, porque precisamente una de las cosas que vimos es que el foco normativo de cumplimiento legal está muy centrado en el acoso, la violencia sexual, la igualdad, etcétera. Nuestro enfoque es un enfoque global de cualquier aspecto, protagonizado por personas de una misma organización, por eso hablamos de violencia laboral interna, que es la de tipo 3 de la Organización Internacional del Trabajo, y que implique una coacción, una intimidación o un aspecto físico. Por lo tanto, implica desde discriminación por razones culturales o por algún rasgo físico, o sea, la discriminativa, la física, que no hay que olvidar que hay violencia interpersonal en las organizaciones. Es decir, yo hace poco hablaba con una clienta, una persona de recursos humanos, y tenía una pelea. O sea, hay personas que se pelean en las fábricas, en las organizaciones. O sea, al final, cuando un entorno está muy tensionado y se cumplen determinados factores, como por ejemplo, pues un determinado modelo de liderazgo, un modelo productivo determinado, o por ejemplo, variación de procedencias culturales, a veces hay un cóctel y hay violencia interpersonal, o sea, también este es un riesgo. Tenemos evidentemente la de carácter psicológico y podemos, por la razón de sexo, ¿no? La sexual, evidentemente, incluso la que podría ser potencialmente muy grave, ¿no? Porque hay una posibilidad de tener amenazas o de que alguien... De hecho, hay noticias que van saliendo en prensa, ¿no? Puntualmente, de personas que, como consecuencia de un hecho violento en la organización, han muerto. O sea, hay violencia letal también en las organizaciones. Claro que, por suerte, no es la mayoritaria, pero el problema de la violencia es que es irreparable. O sea, cuando se da, ya lo que se dé, lo que hay después es dolor para todos. Y según qué violencia ya es irreparable o tiene unas consecuencias que duran mucho tiempo, ¿no? Por tanto, nuestro enfoque era anticipativo, hacer lo posible para, con las herramientas que existen, pues intentar hacer lo posible para que no ocurran los hechos violentos de cualquier tipo. Previo se ha desarrollado junto con la Facultad de Psicología y del Lab de la Universidad de Barcelona. ¿Qué ha aportado esta colaboración al proyecto? Bueno, ha aportado una experiencia increíble porque al frente de este proyecto ha estado una persona que es un experto en violencia, que es el doctor Antonio Andrés Puello, que además lo pillamos en el último tramo de su vida laboral, que es, laboral formal, porque sigue trabajando. Y claro, lo que dio es un enfoque científico, porque al final aplicamos la metodología de los estudios científicos. Entonces, revisión exhaustiva de la documentación existente a nivel mundial, bases de datos, sistemas de participación de profesionales. O sea, una metodología que para nosotros era desconocida, porque al final el trabajo que hacemos como consultoría no tiene esta pátina científica, ¿no? Y después también esa visión integral de la violencia, considerando que el IDILAB y la Facultad de Psicología han liderado proyectos de violencia con mucha trayectoria, como puede ser el Biogen, que es una metodología que se está utilizando por el Ministerio del Interior para prevenir y detectar los casos de violencia de género. Y después, a nivel de prisiones catalanas, el sistema Riscambi, que es el sistema que se utiliza para valorar el riesgo de violencia de los internos y las internas, ¿no? Entonces, ha aportado una base importantísima. ¿Hubo algún hallazgo en toda esta investigación que hicieron? Porque recordemos que revisaron según datos que tengo, más de 480 estudios internacionales. Trabajaron con más de 220 profesionales y 70 expertos. ¿Hubo en toda esa investigación algún hallazgo que les sorprendiera especialmente?
A ver, a mí lo que me sorprendieron fueron los factores de riesgo. Me sorprendió también que un tema tan importante esté aún tan en una fase inicial, y que sobre todo lo que hay son encuestas de victimización, es decir, de a posteriori solicitar, oye, ¿has visto algo en tu empresa? ¿Te ha pasado algo de esto? Entonces tenemos datos sobre esto, pero que en un momento como el actual no podamos predecir con más detalle, eso me sorprendió. Pero sobre todo los factores de riesgo, al ir desgranando, y al final nos quedamos con 16, pues ver el impacto que tiene, por ejemplo, aspectos ambientales en la prevención de la violencia, ¿no? O sea, el hecho de que una empresa esté en un polígono con otras empresas en un entorno muy urbanizado, poco naturalizado, ¿no? Con poca presencia de árboles o sea, es un factor relacionado con la prevención de la violencia. Por supuesto, un factor importantísimo, aunque más difícil de detectar, lo tenemos que ver más indirectamente, la exposición al alcohol o a las drogas por parte de la plantilla. Entonces, la reacción, la importancia del entorno, ¿no? Y el hecho de que realmente puedes estar haciendo esfuerzos para tener una organización que sobre el papel es muy bonita, está muy bien, está todo pensado, pero sin ser consciente de ello, tienes un entorno que es bastante, que potencialmente puede albergar situaciones de violencia. Entonces, la importancia de este contexto que está totalmente descontrolado, ¿no? Desde el punto de vista de la prevención. Sí, sí. Tenemos diagnóstico, tenemos metodología, tenemos respaldo científico, pero me gustaría ver qué impacto real, ¿no? tiene esto en el día a día de una empresa. Ustedes citan casos recientes de empresas condenadas a pagar fuertes sanciones económicas desde su perspectiva. ¿Cuál es el coste real, humano y económico, de no actuar a tiempo? A ver, por un lado hay la judicialización creciente de este tema, que esto al final es un fracaso del diálogo, ¿no? Ir a tribunales. Y hay personas, yo lo entiendo, hay personas que están al frente de organizaciones, hay mucha presión de resultados, productiva, etcétera, que si no hay una amenaza de una multa, pues hay temas que no los haces. Pero bueno, vamos a partir de la base que al final el impacto es, si ocurre un hecho grave, violento en una organización, queda tocada durante mucho tiempo. Y al final es que rompe el círculo de seguridad. O sea, tú tienes que sentirte seguro en una organización para dar lo máximo. Entonces, del mismo modo que hay empresas que ya entienden que en una empresa una persona no puede perder la salud, no puede entrar a trabajar de una manera y salir enfermo o sin integridad física y ni psicológica, la violencia es otro elemento. O sea, al final, si estás trabajando pendiente de microamenazas, o de situaciones de violencia sexual o psicológica, o de referencias constantes por ejemplo, trabajamos en una empresa, en una persona constantemente uruguayo, ¿no? Claro, al final lo que condiciona es cómo lo recibe el otro. O sea, no sirve aquello de, no, es broma, no. Oye, si una persona está sistemáticamente siendo violentada en algún sentido, la empresa no tiene que encontrarlo como algo normal. Entonces el impacto es confianza, productividad, absentismo. O sea, al final realmente el coste de la violencia oculta es muy alto. Sin menospreciar, por supuesto, que cuando ocurre y sale pues en medios, es reputación, es falta de credibilidad de la dirección. O sea, lo que también vemos es que al final la dirección tiene la oportunidad de demostrar su compromiso real con ciertos temas. Claro, entras en una empresa y ves el cartel en la entrada. 0 días sin accidentes, por ejemplo, ¿no? En temas de prevención de riesgos. Después escarbas, hablas con la gente y ahora había un montón de incidentes, pero oye, lo vamos a tapar porque así tenemos el cero fuera. Seguridad primero, sí, pero al final si alguien dice, oye, voy a parar el proceso productivo porque tengo miedo por la inseguridad de este proceso. O sea, la coherencia institucional yo creo que es muy importante. Entonces, esto es una herramienta que es realmente fácil de implementar, que contribuye a esta anticipación y a esta credibilidad, creo. Entonces, podríamos decir que aquellas empresas que apuestan por la prevención con previo deberían notar eso, ¿no? Un mejor clima, un aumento de la productividad, quizá una mayor retención también de personal.
Claro, o sea, al final estás detectando, estás evaluando, estás siendo autocrítico, no tienes miedo a ver cómo estás de prevención de la violencia, y a partir de ahí actúas. Cuanto más seguro sea el entorno, estos indicadores se tienen que notar. O sea, de hecho hay una correlación entre absentismo, entre productividad, incluso entre promoción del talento. Es decir, si yo estoy en un entorno donde ya veo que, por ejemplo, el mando intermedio lo pasa fatal, porque realmente también hay violencia sobre los mandos intermedios, hay gente que no se postula para promocionar. Sí, o sea, claro. Al final es un elemento que está en este engranaje tan difícil a veces de ver el retorno de la inversión, pero que sin lugar a dudas está relacionado con indicadores como el absentismo o la productividad o incluso el clima, clarísimamente. ¿Han observado más interés en algún sector concreto o determinado tamaño de empresa? Lo que sí que sabemos es que hay sectores donde la violencia, por los estudios que hemos visto, es mucho más frecuente, ¿no? Por ejemplo, en el ámbito sanitario hay mucha violencia laboral, mucha, de tipo interno y de tipo externo. La externa no la trata previo, pero a nivel interno entre profesionales, en el mundo hospitalario, en el mundo de residencias geriátricas, etcétera, es un ámbito donde los estudios y la evaluación cualitativa te demuestran que hay violencia. Y después yo creo que el destinatario básico de un estudio como el de Previo, sector industrial, o sea, en plantas, entornos organizativos como pueda ser eso, una planta de una fábrica, y el tamaño al final, bueno, no, el número de personas no es relevante. Cambiará pues el enfoque, pero no es relevante. Ya para ir cerrando, hablemos un poco de futuro. Si tuviera que convencer a un director general en una sola frase, ¿qué le diría para que invirtiera en prevención antes de tener un conflicto encima de la mesa? Le diría que Previo, como otras cosas, pero Previo es una oportunidad para mostrar su coherencia entre lo que dice y lo que hace. Así como frase. ¿Y qué le gustaría ver cambiar en las empresas en los próximos 5 años respecto a esa prevención de la violencia laboral? Bueno, supongo, lo que nos gustaría a todos, al final es una carta a los reyes, ¿no? Pero sobre todo que esta potencia de las nuevas generaciones se viera recompensada a nivel de la cultura, de la forma de entender el trabajo. Y supongo que lo que nos gustaría a los que creemos en las personas, ¿no? Unas empresas que pongan a la persona en el centro, que al final no entendemos, ¿no? La presión por los márgenes, por los resultados, pero realmente ver una cultura de tolerancia cero, de entender que hay cosas que al final, igual como ahora hay cosas que ya no, hace 15 años las normalizábamos y ahora no nos parecen normales, pues que realmente tuviéramos una tolerancia cero a cualquier tipo de violencia en las organizaciones. Eso es lo que me gustaría ver. Pues, señor Riumbau, muchísimas gracias por haber participado en nuestro programa. Gracias. Muy bien, gracias a vosotros. Un saludo. Y nosotros volvemos mañana. Les espero a las 11 en Capital Empresa. Así que hasta mañana y feliz día.